El aire en la Europa de la posguerra era denso, pesado por el polvo de ciudades bombardeadas e impregnado por un silencio ensordecedor dejado por 6 millones de almas judías. Un silencio que gritaba en los hogares vacíos, en las sinagogas abandonadas, en las tiendas que jamás volverían a abrir sus puertas. El Holocausto, la Shoah, no había sido simplemente una masacre. Fue un intento meticuloso e industrializado de borrar a un pueblo de la faz de la tierra. Familias enteras, con sus historias, sus tradiciones y sus sueños, habían sido reducidas a cenizas y a un humo que ennegreció los cielos de Europa. El mundo despertaba lentamente a la enormidad del abismo, a la magnitud de una pérdida que desafiaba la comprensión humana. 6 millones de muertos. Un número tan vasto que corre el riesgo de convertirse en una abstracción, pero detrás de cada unidad había un universo de esperanzas y miedos, de Para amor los sobrevivientes, y de lucha. La liberación de los campos de concentración no fue el fin de la pesadilla, sino el comienzo de una nueva forma de agonía. Espectros de sí mismos, con los ojos atormentados por horrores indescriptibles y los cuerpos marcados por el hambre y la tortura, emergieron a un mundo que ya no reconocían. Sus hogares habían sido ocupados, sus posesiones saqueadas y, lo más doloroso de todo, sus familias habían desaparecido. Eran fantasmas. Regresaron para encontrar la nada, testigos silenciosos de un genocidio que el mundo luchaba por comprender. La pregunta que se cernía sobre ellos, tan pesada como el dolor que cargaban, no era solo cómo seguir viviendo, sino dónde podrían vivir. Europa, el continente que había sido su hogar durante siglos, se había convertido en un vasto cementerio. El antisemitismo que había alimentado las llamas del Holocausto no se había extinguido con la derrota de Hitler. Seguía ardiendo en muchos corazones, haciendo que la idea de reconstruir sus vidas en el mismo suelo que había bebido la sangre de sus seres queridos fuera una perspectiva insoportable. Este era el vacío. Un vacío demográfico, cultural y espiritual que se extendía por todo el continente. Un pueblo entero había sido llevado al borde de la aniquilación. Su infraestructura comunitaria, antes vibrante, estaba en ruinas. Sus líderes, intelectuales y artistas habían sido asesinados. Los niños, la promesa del futuro, habían sido sistemáticamente cazados y asesinados. La fe misma en Dios y en la humanidad había sido sacudida hasta sus cimientos. ¿Cómo podía un pueblo levantarse de semejante devastación? ¿Cómo podían los fragmentos dispersos de una nación, una vez orgullosa, volver a unirse? La lógica dictaba que estaban acabados, que su destino era desvanecerse en la historia como una trágica nota a pie de página. Su energía había sido gastada, su voluntad quebrada. Estaban destinados a vagar como un pueblo de refugiados, dependientes de la caridad y la compasión de un mundo que, en gran medida, sin embargo, desde las profundidades de esta desesperación, comenzó a surgir una chispa, una idea antigua, un anhelo que había sostenido al pueblo judío a través de siglos de exilio y persecución. El sueño de Sión. La esperanza de regresar a su patria ancestral, la tierra de Israel. Lo que antes había sido el sueño de un movimiento político, el sionismo, se convirtió después de la Shoah en una necesidad existencial, en una respuesta desesperada una opción a la pregunta de para muchos era la única opción. La convicción se forjó en el fuego de los crematorios. Nunca más serían una minoría indefensa a merced de otros. Nunca más esperarían a que les dieran permiso para existir. La soberanía no era un lujo político, sino una cuestión de vida o muerte. Esta es la paradoja más asombrosa del siglo XX. La historia de cómo un pueblo, reducido a cenizas, con sus huesos esparcidos por los campos de Europa, encontró en sí mismo la fuerza no solo para sobrevivir, sino para renacer. Es la crónica de cómo los sobrevivientes del mayor genocidio de la historia transformaron su dolor en determinación, su duelo en acción, y su desesperanza en la construcción de una nación. Desde los campos de desplazados, donde la vida se aferraba a un hilo, hasta los barcos destartalados que desafiaban el bloqueo británico para llegar a las costas de Palestina.
Desde los pasillos de las Naciones Unidas, donde se debatía su destino, hasta los campos de batalla donde tuvieron que luchar por su recién declarada independencia. Esta no es solo una historia de política y guerra. Es, ante todo, un testamento de la indomable resiliencia del espíritu humano. La pregunta que nos guía es monumental. ¿Cómo un pueblo casi exterminado consiguió renacer en forma de nación? ¿Cómo, de la noche más oscura, surgió el amanecer de un nuevo Estado? Este no es un relato sencillo ni libre de controversias, pero es uno que debe ser contado. Es la historia de cómo las cenizas del Holocausto se convirtieron en los cimientos del Estado de Israel. Comente: Israel nunca muere. El 8 de mayo de 1945, el júbilo estalló en las calles de Londres, París y Moscú. El mundo celebraba el fin de la tiranía nazi, el fin de la guerra más destructiva de la historia de la humanidad. Pero para cientos de miles de judíos, el fin de la guerra no trajo consigo la paz, sino una confrontación brutal con la escala de su propia aniquilación. Para ellos, la liberación no fue un momento de alegría pura, sino un despertar doloroso a una realidad insoportable. Al ser liberados de los campos de exterminio y concentración, no emergieron como ciudadanos victoriosos, sino como un pueblo de fantasmas, el Sheerit HaPleta, la fracción sobreviviente. Eran los únicos que quedaban, los testigos de un mundo que había sido completamente destruido. Su primer destino no fue un hogar, sino otro campo. Irónicamente, muchos de ellos fueron trasladados de los campos de la muerte a los campos de personas desplazadas, DP Camps, administrados por las fuerzas aliadas en Alemania, Austria e Italia. Eran recintos cercados con alambre de púas, a menudo antiguas instalaciones militares o incluso los mismos campos de concentración donde habían sufrido, ahora reutilizados para albergar a los que no tenían a dónde ir. Dentro de estos campos, la vida era una extraña mezcla. Se les proporcionaba comida, refugio y atención médica, salvándolos de la muerte física, pero sus almas permanecían en un estado de suspensión. Eran libres, pero estaban confinados. Estaban vivos, pero sus vidas anteriores habían sido borradas. Más de 250,000 sobrevivientes judíos se encontraron en esta situación, un archipiélago de desolación en medio de una Europa que intentaba reconstruirse. El trauma era el aire que se respiraba en los campos de desplazados, que pudiera vendarse, sino una fractura profunda en el alma de cada individuo. Los días estaban llenos de una quietud inquietante, y las noches eran un infierno de pesadillas. Hombres y mujeres deambulaban con la mirada perdida, los ojos fijos en un punto lejano, reviviendo horrores que las palabras no podían describir. El sonido de un portazo, un grito en la distancia, el uniforme de un soldado aliado, cualquier cosa podía desencadenar una cascada de recuerdos aterradores. Habían visto a sus padres, a sus cónyuges, a sus hijos, ser llevados a las cámaras de gas. Habían soportado el hambre, la enfermedad, la tortura y la degradación más absoluta. ¿Cómo se puede seguir viviendo después de eso? ¿Cómo se puede volver a confiar en la humanidad? La culpa del sobreviviente era una plaga silenciosa que consumía a muchos. ¿Por qué yo? ¿Por qué sobreviví cuando tantos otros, mejores que yo, perecieron? Esta pregunta los atormentaba, un eco constante en el vacío de sus corazones. La pérdida era total. No solo habían perdido a sus seres queridos, habían perdido sus hogares, al intentar regresar a sus ciudades y pueblos de origen en Polonia, Hungría, Lituania y otros lugares de Europa del Este, se encontraron con un antisemitismo violento y arraigado. Los pogromos no terminaron con la derrota de Hitler. En lugares como Kielce, en Polonia, en 1946, sobrevivientes del Holocausto fueron masacrados por sus antiguos vecinos, quienes ahora ocupaban sus casas y no estaban dispuestos a devolverlas. La dolorosa verdad Europa se hizo no evidente. solo era el cementerio de su pasado, un hogar al sino que también regresar, una amenaza para su futuro. Se habían convertido en apátridas, en extraños en su propia tierra natal. La ausencia de un hogar físico
era el reflejo de una dislocación existencial más profunda. Sin familia, sin comunidad y sin un lugar en el mundo, estaban completamente a la deriva. Sin embargo, en medio de esta desolación, dentro de los confines de los campos de desplazados, el instinto de vida comenzó a gestarse un milagro de resiliencia. Se negó a extinguirse. Los sobrevivientes comenzaron a reconstruir un simulacro de normalidad. Organizaron escuelas para los pocos niños que quedaban, establecieron talleres vocacionales para reaprender oficios, publicaron periódicos en yiddish y hebreo y crearon grupos de teatro y música. Se celebraron las primeras bodas judías después del Holocausto, un acto supremo de fe en el futuro. Cada matrimonio, cada bebé nacido en los campos de desplazados, era una declaración de desafío contra Hitler, una afirmación de que el pueblo judío se negaba a desaparecer. Estos actos no borraban el trauma, pero demostraban una voluntad inquebrantable de elegir la vida sobre la muerte. En ese limbo comenzaron a forjar una nueva identidad colectiva, unida no solo por el sufrimiento compartido, sino por una determinación férrea de tomar el control de su propio destino. La pregunta ya no era solo ¿dónde podemos vivir?, sino ¿cómo viviremos? Y la respuesta, cada vez más fuerte, resonaba en las barracas de los campos de desplazados, juntos y en una tierra propia. Escriba, yo soy superviviente con mi fe. Mientras los sobrevivientes judíos languidecían en los campos de desplazados de Europa, sus ojos y sus esperanzas se dirigían hacia un único punto en el horizonte: Palestina. La tierra que la Biblia llamaba Eretz Israel, la patria ancestral de la que habían sido exiliados hacía 2 milenios. Sin embargo, este anhelado refugio no era una tierra libre y soberana esperando a sus hijos pródigos. Era un territorio complejo y volátil bajo el férreo control del Imperio Británico, conocido como el Mandato Británico de Palestina. Y para Gran Bretaña, esta pequeña franja de tierra tenía un valor que trascendía con creces las promesas bíblicas o las aspiraciones nacionales de cualquier pueblo. Era un peón crucial en el gran tablero de ajedrez geopolítico de la posguerra. La importancia estratégica de Palestina para Inglaterra era inmensa. En primer lugar, era una pieza clave para proteger sus intereses petroleros en el Medio Oriente. Con el auge del automóvil y la mecanización de la industria y el ejército, el petróleo se había convertido en la sangre del poder global. Las vastas reservas de Irak e Irán eran vitales para la economía británica, y Palestina, con su puerto en Haifa y su posición estratégica, funcionaba como un puesto de avanzada para asegurar el flujo de este oro negro. Controlar Palestina significaba tener una base militar y de inteligencia en el corazón del mundo árabe, una región cada vez más importante y, a la vez, inestable. En segundo lugar, y quizás más importante, estaba el Canal de Suez. Esta vía fluvial artificial en Egipto era la arteria principal del Imperio Británico, la ruta más corta y vital que conectaba Gran Bretaña con sus colonias más preciadas en la India, el sudeste asiático y Australia. La proximidad de Palestina al canal la convertía en una base militar indispensable para la defensa de esta línea de vida imperial. Perder el control sobre Palestina significaba arriesgarse a que una potencia hostil pudiera amenazar el Canal de Suez, lo que habría sido un golpe catastrófico para el prestigio y la economía del imperio en declive. Por estas razones, Londres estaba decidido a mantener la estabilidad en la región a cualquier costo, y la estabilidad, en su cálculo imperial, significaba apaciguar a la mayoría árabe, incluso si eso implicaba traicionar promesas hechas anteriormente al pueblo judío. Este cálculo político había dado lugar a una política brutalmente restrictiva que afectaba directamente a los sobrevivientes del Holocausto. En 1939, en un intento por sofocar una violenta revuelta árabe, 1936-1939, contra la inmigración judía y la presencia británica, el gobierno de Londres emitió el infame Libro Blanco. Este documento limitaba drásticamente la inmigración judía a Palestina a solo 75,000 personas durante los siguientes 5 años, y después de eso,
Cualquier inmigración adicional requeriría el consentimiento de la población árabe, lo que en la práctica también restringía severamente la capacidad de los judíos para comprar tierras. Para el movimiento sionista y los judíos de todo el mundo, esta política, emitida en vísperas del Holocausto, fue vista como una sentencia de muerte, una traición a la Declaración Balfour de 1917, en la que Gran Bretaña se había comprometido a facilitar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Después de la guerra, a pesar de la revelación de la escala del genocidio nazi y la desesperada situación de los sobrevivientes en los campos de desplazados, el gobierno británico, liderado por el laborista Clement Attlee y su ministro de Asuntos Exteriores, Ernest Bevin, se negó a abolir el Libro Blanco. Temían que una afluencia masiva de inmigrantes judíos a Palestina provocara una nueva y más violenta revuelta árabe, que no solo desestabilizaría la región, sino que también podría empujar a los estados árabes a la esfera de influencia de la Unión Soviética, su nuevo rival en la Guerra Fría. La lógica era fría y pragmática. Había millones de árabes y relativamente pocos judíos. Apaciguar a los árabes parecía la opción más segura para proteger los intereses británicos. Así, la Royal Navy patrullaba las costas de Palestina, interceptando los barcos destartalados y sobrecargados de refugiados judíos que intentaban llegar ilegalmente a sus costas, en una operación conocida como Aliyah Bet. Estos barcos, a menudo llamados barcos fantasma, llevaban nombres conmovedores como Exodus 1947. Los sobrevivientes del Holocausto, que habían escapado de las garras de Hitler, se encontraron una vez más atrapados detrás de alambre de púas, esta vez en campos de detención británicos en la isla de Chipre. La imagen de los soldados británicos obligando a los sobrevivientes de Auschwitz a bajar de los barcos y regresar a campos de internamiento se convirtió en un desastre de relaciones públicas para Gran Bretaña y galvanizó el apoyo internacional a la causa sionista. El conflicto se estaba volviendo insostenible. La tierra prometida estaba cerrada y custodiada. El conflicto con la población árabe se intensificaba, y la presión de los sobrevivientes y del movimiento de resistencia judía en Palestina estaba a punto de hacer estallar toda la región. Comente: quiero entender el conflicto. Mientras el Imperio Británico jugaba su partida de ajedrez geopolítico, intentando gestionar el inmanejable conflicto entre árabes y judíos dentro de la comunidad judía en Palestina, el Yishuv, se estaba construyendo una nación de abajo hacia arriba. No esperaban a que las grandes potencias les concedieran un estado en bandeja de plata. Lo estaban forjando con sus propias manos, en el polvo y la arena de una tierra descuidada durante siglos. Esta fuerza constructiva era la manifestación práctica del sionismo, una ideología que iba mucho más allá de la simple idea de un refugio. Era un proyecto revolucionario para transformar al pueblo judío, de una minoría pasiva y perseguida en el exilio, a una nación soberana y autosuficiente en su propia tierra. Dos de las expresiones más potentes de esta fuerza transformadora fueron los kibutz y la ciudad de Tel Aviv. Los kibutz, plural de kibbutz, eran comunas agrícolas colectivas que representaban el alma del sionismo socialista. Eran mucho más que simples granjas. Eran laboratorios sociales diseñados para crear un nuevo judío. Un judío conectado a la tierra, fuerte, productivo y liberado de las estructuras sociales y económicas de la diáspora. En los kibutz, todo era compartido. La propiedad, el trabajo, las comidas e incluso la crianza de los trabajaban la tierra, a menudo en condiciones extremadamente duras, drenando pantanos infestados de malaria y haciendo florecer el desierto. Eran comunidades idealistas y ascéticas, donde el bien colectivo estaba por encima de todo, pero también eran puestos de avanzada estratégicos. Establecidos a menudo en zonas remotas y fronterizas, los kibutz ayudaban a delimitar las fronteras del futuro Estado, creaban una presencia judía en todo el territorio y, crucialmente,
servían como bases de entrenamiento y arsenales encubiertos para la Haganá, la principal organización de autodefensa judía. Cada nuevo kibutz era un hecho consumado en el terreno, una declaración de soberanía plantada en el suelo, demostrando que los judíos no eran invitados temporales, sino una comunidad que echaba raíces profundas y permanentes. Si los kibutz representaban el alma rural y colectivista del sionismo, Tel Aviv era su corazón urbano, moderno y vibrante. Fundada en 1909 en unas dunas de arena al norte de la antigua ciudad portuaria de Jaffa, fue concebida como la primera ciudad hebrea moderna de la primavera, un lugar donde la vida judía podía florecer en todas sus facetas, libre de las restricciones de la diáspora. A diferencia de las ciudades históricas como Jerusalén o Safed, Tel Aviv no cargaba con el peso del pasado, miraba resueltamente hacia el futuro. En las décadas de 1930 y 1940, la ciudad se llenó de arquitectos judíos que huían del nazismo en Europa. Muchos de ellos transformaron el paisaje de Tel Aviv, construyendo una ciudad blanca de edificios funcionales, de líneas limpias y estética modernista, perfectamente adaptados al clima mediterráneo. Tel Aviv se convirtió rápidamente en el centro cultural, político y económico del Yishuv. Albergaba la sede de los principales partidos políticos, sindicatos, periódicos, teatros y la Orquesta Filarmónica de Palestina. Era una ciudad bulliciosa y llena de energía, la prueba viviente de que el sionismo podía crear no solo granjeros, sino también una sociedad moderna y dinámica, con una cultura hebrea renacida y una economía próspera. Esta increíble energía constructiva necesitaba un director, un líder con la visión y la determinación para canalizarla hacia un objetivo político claro. Ese líder era David Ben-Gurión. Un hombre de baja estatura, pero con una voluntad de hierro y una visión profética, Ben-Gurión era la encarnación de la determinación sionista. Originario de Polonia, había emigrado a Palestina en 1906 y había dedicado cada minuto de su vida a la causa de la independencia judía. Como presidente de la agencia judía, el gobierno de facto del Yishuv, Ben-Gurión era un pragmático implacable. Entendía que la construcción de la nación en el terreno, los kibbutz, Tel Aviv, la industria, era tan importante como la diplomacia en los salones del poder internacional. Su visión era clara como el agua. La historia había demostrado que el mundo no salvaría a los judíos. Debían salvarse a sí mismos. Tras el Holocausto, esta convicción se convirtió en un imperativo moral absoluto. Ben-Gurión se dio cuenta de que la ventana de oportunidad histórica abierta por la simpatía mundial hacia los judíos después de la guerra no duraría para siempre. Era el momento de actuar, con o sin el permiso de las grandes potencias. Su estrategia era doble. Por un lado, organizar la inmigración ilegal masiva, Aliyah Bet, para presionar a los británicos y demostrar al mundo la desesperada necesidad de los sobrevivientes. Por otro, fortalecer a la Haganá, transformándola de una milicia defensiva en un verdadero ejército nacional capaz de defender al Yishuv de cualquier ataque y asegurar las fronteras del futuro Estado. Ben-Gurión no era un soñador, era un arquitecto político. Sabía que la soberanía no se pedía, se declaraba y se defendía. Su determinación inquebrantable unificó al Yishuv y lo preparó para la confrontación inevitable que se avecinaba, convencido de que solo a través de la autodeterminación en una tierra propia, el pueblo judío podría finalmente escapar de su trágico destino. Declare: «Quiero una tierra propia». Mientras la tensión en Palestina escalaba a un punto de ebullición, con la resistencia judía saboteando la infraestructura británica y los barcos de sobrevivientes desafiando el bloqueo naval, David Ben-Gurión entendió que la lucha armada en el terreno debía ir acompañada de una ofensiva diplomática igualmente feroz en los corredores del poder mundial. Gran Bretaña, agotada por la Segunda Guerra Mundial y desangrándose económica y políticamente en Palestina,
estaba perdiendo el control. Previó que el mandato británico se derrumbaría y que el destino del Yishuv no se decidiría en las colinas de Galilea, sino en las capitales de las nuevas superpotencias emergentes, Washington, y a través de ella, en el gran escenario de las Naciones Unidas. La estrategia de Ben Gurión y del movimiento sionista se centró en un objetivo principal: conseguir el apoyo del presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. Sabían que, en el nuevo orden mundial de la posguerra, la influencia de Estados Unidos era decisiva. Gran Bretaña, aunque todavía una potencia colonial, dependía enormemente de la ayuda financiera estadounidense para su reconstrucción, y no podría oponerse frontalmente a una política decidida de Washington. La presión sobre la Casa Blanca se ejerció desde múltiples frentes. Líderes judíos estadounidenses, como el rabino Abba Hillel Silver, movilizaron a la opinión pública y al electorado judío. Un grupo demográfico importante en estados clave como Nueva York. Se lanzaron campañas en los medios de comunicación que contrastaban la imagen de los demacrados sobrevivientes del Holocausto con la intransigencia del Imperio Británico, presentando la causa sionista no como una ambición colonial, sino como un imperativo moral y humanitario. En este esfuerzo, encontraron un oído sorprendentemente receptivo en el propio presidente. Harry S. Truman, un hombre de orígenes humildes y profundas convicciones baptistas, estaba genuinamente horrorizado por la magnitud del Holocausto. A diferencia de muchos diplomáticos de carrera del Departamento de Estado, que veían el asunto de Palestina a través del prisma frío de los intereses petroleros y las relaciones con el mundo árabe, Truman sentía una profunda simpatía personal por el sufrimiento del pueblo judío. Conocedor de la Biblia, veía el anhelo judío de regresar a Sion como el cumplimiento de una promesa milenaria. Tras recibir el informe Harrison, que describía las espantosas condiciones de los judíos en los campos de desplazados en Alemania, Truman se sintió moralmente obligado a actuar. En una famosa declaración afirmó: «No tengo árabes entre mis electores», pero su motivación iba más allá del cálculo político. Se sintió personalmente ofendido por la política británica y presionó repetidamente al primer ministro Clement Attlee para que permitiera la entrada inmediata de 100.000 refugiados judíos a Palestina. La presión sionista y la insistencia de Truman finalmente llevaron la situación a un punto de quiebre. En febrero de 1947, un exhausto gobierno británico anunció que no podía resolver el conflicto y que entregaría el problema de Palestina a las recién creadas Naciones Unidas. Un desastre, una forma de que la causa se perdiera en un laberinto burocrático. Pero para Ben Gurión era la oportunidad que había estado esperando. La batalla se trasladaba al escenario mundial, donde la justicia moral de su causa podría, con suerte, superar los intereses imperiales. La ONU formó un comité especial, la UNSCOP, United Nations Special Committee on Palestine, compuesto por representantes de 11 naciones neutrales como Suecia, Canadá, Guatemala y Uruguay, para que investigaran la situación y propusieran una solución. La agencia judía, dirigida por Ben Gurión, desplegó una operación diplomática magistral. Presentaron a los delegados de la UNSCOP un caso meticulosamente preparado. Los llevaron a los kibbutz para mostrarles cómo hacían florecer el desierto, demostrar que habían construido una sociedad moderna y funcional. Y, en el movimiento más impactante de todos, se aseguraron de que los miembros del comité fueran testigos del drama del barco Exodus 1947. Mientras el comité estaba en Palestina, el Exodus, con 4.500 sobrevivientes del Holocausto a bordo, fue interceptado violentamente por la Marina Británica. La imagen de estos refugiados, que ya habían sufrido lo indecible, siendo forzados a regresar a campos en Alemania, conmocionó al mundo y dejó una impresión indeleble en los miembros de la UNSCOP. El testimonio de los sobrevivientes fue la prueba irrefutable de que no tenían a dónde ir. Por el contrario, los líderes árabes palestinos, desconfiando de la imparcialidad de la ONU, boicotearon en gran medida al comité,
un error táctico que dejó el campo libre para la narrativa sionista. El resultado de esta intensa batalla diplomática llegó el 31 de agosto de 1947, cuando la UNSCOP publicó su informe. La mayoría de sus miembros recomendó poner fin al mandato británico y dividir Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío, con Jerusalén bajo un régimen internacional especial. La propuesta era un compromiso agridulce para los líderes sionistas. El territorio asignado al Estado judío era en gran parte desértico y estaba dividido en tres secciones apenas conectadas. Sin embargo, Ben Gurión, con su agudo sentido del pragmatismo, lo aceptó de inmediato. Entendió la verdad fundamental. Un Estado a medias era mejor que ningún Estado. Era un pie en la puerta de la historia. Ahora, la propuesta debía ser votada por la Asamblea General de la ONU, y se necesitaba una mayoría de 2/3. La batalla diplomática final, por los votos de países de todo el mundo, estaba a punto de comenzar. Comente: la política cambia el destino. Mientras los diplomáticos debatían en salones con aire acondicionado en Nueva York y Ginebra, en las colinas y ciudades de Palestina se libraba una guerra en la sombra. Una guerra sucia, desesperada y brutal. Para el Yishuv, la comunidad judía en Palestina, la paciencia se había agotado. El Libro Blanco británico, que seguía cerrando las puertas a los sobrevivientes del Holocausto, no era visto como una simple política, sino como una complicidad activa en el genocidio. La imagen de los barcos repletos de refugiados siendo devueltos a Europa o internados en Chipre fue la gota que colmó el vaso. Una profunda transformación psicológica se había apoderado del alma colectiva judía. La pasividad que había caracterizado a muchas comunidades en la diáspora, la creencia de que la sumisión y la negociación eran las únicas herramientas de supervivencia, había muerto en las cámaras de gas de Auschwitz. En Palestina, un nuevo judío estaba emergiendo, uno que empuñaba un arma y estaba dispuesto a luchar y a morir por su libertad. La sumisión había terminado. Esta nueva militancia no era monolítica. Se manifestó a través de diferentes organizaciones con distintas ideologías y tácticas, desde la resistencia coordinada hasta el terrorismo sin cuartel. La principal y más grande fuerza era la Haganá, la defensa, el ejército no oficial del Yishuv, controlado por la agencia judía y bajo el liderazgo pragmático de David Ben Gurión. La Haganá se centró principalmente en dos objetivos: la inmigración ilegal, Aliyah Bet, y la defensa de los asentamientos judíos. Sus unidades de élite, el Palmach, se especializaron en operaciones de sabotaje calculadas para dañar la capacidad británica de controlar el territorio sin causar bajas masivas que pudieran alienar a la opinión pública internacional. Su operación más famosa fue la Noche de los Puentes, en junio de 1946, cuando volaron simultáneamente 11 puentes que conectaban Palestina con los países vecinos, paralizando temporalmente al ejército británico y demostrando un nivel de sofisticación y coordinación impresionantes. Para la Haganá, la violencia era una herramienta política, un medio para hacer que el mandato fuera ingobernable y forzar a los británicos a marcharse. A la derecha de la Haganá se encontraba el Irgun Tzvai Leumi, Organización Militar Nacional, a menudo conocido por su acrónimo Etzel. Liderado por el futuro primer ministro Menachem Begin, el Irgun despreciaba la política de autocontención de la Haganá, considerándola débil y contraproducente. Inspirados por otros movimientos de liberación anticoloniales, creían que solo a través de una ofensiva militar directa y audaz podrían expulsar al Imperio Británico. Se especializó en ataques contra símbolos del poder británico, oficinas gubernamentales, estaciones de policía y bases militares. Su acción más notoria y controvertida fue el atentado al Hotel Rey David en Jerusalén, el 22 de julio de 1946. El ala sur del hotel albergaba el cuartel general administrativo y militar británico en Palestina. Tras una supuesta llamada de advertencia que fue ignorada, el Irgun detonó explosivos que demolieron una parte del edificio, matando a 91 personas,
británicos, árabes y judíos. El ataque fue condenado por la agencia judía y conmocionó al mundo, consolidando la reputación del Irgun como una organización terrorista, pero también enviando un mensaje inequívoco a Londres. Ningún británico estaba a salvo en Palestina. En el extremo más radical del espectro se encontraba un pequeño grupo disidente del Irgun conocido como Lehi, Lojamei Herut Israel, luchadores por la libertad de Israel, a quienes los británicos llamaban el Stern Gang, por su fundador, Abraham Stern. El Lehi era fanáticamente antiimperialista y consideraba al Imperio Británico su principal enemigo, incluso por encima de los nazis durante la guerra, llegando a intentar una alianza táctica con la Alemania nazi contra los británicos, que fue rechazada. A diferencia de la Haganah y el Irgun, el Lehi no tenía reparos en llevar a cabo asesinatos políticos selectivos. Su acción más audaz fue el asesinato en El Cairo, en noviembre de 1944, de Lord Moyne, el ministro británico de Estado para el Medio Oriente. Para el Lehi, cualquier representante del poder británico era un objetivo legítimo. Eran pocos, pero su audacia y su crueldad infundían un miedo desproporcionado y contribuían a la sensación de caos y descontrol que se apoderaba de Palestina. La respuesta británica fue una espiral de represión. Impusieron toques de queda, realizaron registros masivos casa por casa y arrestaron a miles de personas, a menudo sin juicio. Líderes del Yishuv fueron detenidos y militantes capturados fueron juzgados en cortes marciales y sentenciados a largas penas de prisión o incluso a la horca. La imagen de jóvenes combatientes judíos caminando hacia el patíbulo cantando el Hatikvah, el himno sionista, se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda. Cada acción de resistencia era respondida con una represión más dura, lo que a su vez generaba más resistencia. Los judíos ya no eran víctimas pasivas. Habían aprendido la amarga lección de la historia, que la libertad no se suplica, se conquista. Esta rebelión multifacética, desde los barcos de refugiados hasta las bombas en los hoteles, hizo que el costo de mantener Palestina, en sangre, dinero y prestigio, fuera insoportablemente alto para un imperio británico en decadencia, acelerando su inevitable retirada. Escriba, no más sumisión. En el caluroso verano de 1947, mientras los delegados de la UNSCOP recorrían Palestina y escuchaban testimonios, un viejo y destartalado barco de vapor, diseñado para transportar a unos pocos cientos de pasajeros, se abría paso lentamente por el Mediterráneo. Su nombre original era President Warfield, pero la Haganah lo había rebautizado con un nombre que resonaría en la eternidad: Exodus 1947. A bordo no había turistas ni soldados, más de 4.500 sobrevivientes del Holocausto de posguerra. Hombres, mujeres, adolescentes, niños y huérfanos se hacinaban en sus entrañas, en condiciones insalubres y desesperadas. No eran inmigrantes comunes, eran el testimonio flotante de la incapacidad del mundo para ofrecer un refugio al pueblo más perseguido de la tierra. Cada pasajero a bordo era un argumento viviente a favor de un Estado judío, y su viaje se convertiría, sin que ellos lo supieran, en el catalizador que inclinaría la balanza de la opinión mundial. El gobierno británico estaba al tanto del Éxodus desde que zarpó del sur de Francia y estaba decidido a convertirlo en un ejemplo. La política de Ernest Bevin era de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal. Quería demostrar al mundo, y especialmente a Estados Unidos, que Gran Bretaña hablaba en serio y que no cedería a la presión. Desde el momento en que el Éxodus entró en aguas internacionales, fue seguido de cerca por una flotilla de destructores de la Royal Navy. El capitán del barco, Yossi Harrell, un joven miembro del Palmaj, recibió órdenes claras de no rendirse sin luchar. Cuando los británicos finalmente abordaron el barco en aguas internacionales, a poca distancia de la costa de Palestina, los pasajeros y la tripulación se defendieron con una ferocidad inesperada. Utilizaron latas de conserva,
patatas y chorros de vapor como armas improvisadas contra soldados armados. La batalla fue breve y desigual. 3 judíos, incluido un oficial estadounidense, murieron y decenas resultaron heridos. Finalmente, el barco fue capturado y remolcado al puerto de Haifa. Los refugiados habrían sido transferidos a campos de internamiento en Chipre, como miles antes que ellos. Pero Bevin, en un acto de arrogancia que se convertiría en un error de cálculo catastrófico, decidió dar un escarmiento. Ordenó que los pasajeros no fueran llevados a Chipre, sino que fueran devueltos a su puerto de origen en Francia. Quería enviar un mensaje claro. Europa debía hacerse cargo de sus propios refugiados. Zarparon de Haifa con los pasajeros del Éxodus a bordo, en un viaje de regreso humillante. Cuando llegaron al puerto francés de Port-de-Bouc, los pasajeros, en un acto de desafío colectivo, se negaron a desembarcar. Durante 3 semanas, bajo un sol abrasador, permanecieron en las bodegas de los barcos, llevando a cabo una huelga de hambre y declarando que la única tierra a la que irían sería Eretz Israel, o la muerte. El gobierno francés, simpatizante de su causa, se negó a forzarlos a desembarcar. El mundo observaba con una mezcla de horror y fascinación. Los periodistas internacionales, incluida la fotógrafa estadounidense Ruth Gruber, estaban a bordo documentando cada momento. Sus despachos y sus fotografías mostraban al mundo una realidad ineludible. Sobrevivientes de los campos de exterminio, con los números de Auschwitz todavía tatuados en sus brazos, atrapados una vez más detrás de alambre de púas, esta vez en barcos británicos. La situación se convirtió en una pesadilla de relaciones públicas para Gran Bretaña. Frustrado y enfurecido, Bevin tomó la decisión final y más desastrosa de todas. Si no desembarcaban en Francia, serían llevados a Alemania. La noticia fue recibida con incredulidad. Los británicos iban a devolver por la fuerza a los sobrevivientes del Holocausto al mismo país que había orquestado su aniquilación. Los barcos navegaron hacia Hamburgo, en la zona de ocupación británica de Alemania. Cuando llegaron, las cámaras de todo el mundo estaban allí para capturar el momento. Las imágenes que se difundieron fueron devastadoras. Mostraban a soldados británicos usando porras y cañones de agua para sacar a rastras a los refugiados judíos, que se resistían con todas sus fuerzas, de los barcos. Se les veía siendo golpeados y arrastrados por las pasarelas, envueltos en banderas con la estrella de David, mientras cantaban el Hatikvah. Luego fueron transportados en trenes y encerrados en campos de desplazados en Alemania, un eco espantoso del pasado reciente. El impacto fue sísmico. Estas imágenes no eran propaganda, eran la cruda realidad. El mundo vio al poderoso imperio británico no como un libertador, sino como un opresor, utilizando tácticas brutales contra las víctimas indefensas de Hitler. Para los miembros de la UNCOP, que siguieron el drama de cerca, el caso del Éxodus fue un punto de inflexión. Validó el argumento sionista de que la soberanía era la única solución. Un delegado checo declaró que el Éxodus se había convertido en el símbolo errante de la miseria del pueblo judío. La historia de este barco demostró al mundo, de una manera que ningún discurso político podría haberlo hecho, la bancarrota moral de la política británica y la urgencia desesperada de encontrar una solución definitiva para un pueblo que se negaba a ser una víctima pasiva. El viaje del Éxodus fracasó en su objetivo de llevar a sus pasajeros a Tierra Santa, pero triunfó de una manera mucho más profunda. Cambió la conciencia del mundo. Comente. La historia cambió en el Éxodus. El drama del Éxodus 1947 y la incesante violencia en Palestina habían dejado claro al mundo que el mandato británico era insostenible. El Reino Unido, debilitado y prácticamente en bancarrota, anunció formalmente que se retiraría de Palestina en mayo de 1948, sin importar cuál fuera la solución que encontraran las Naciones Unidas. La cuenta atrás había comenzado. El destino de la tierra que 3 religiones llamaban santa estaba ahora en manos de la Asamblea General de la ONU.
Sobre la mesa se encontraba la propuesta del comité de la UNSCOP, la resolución 181, un plan audaz y controvertido para dividir el territorio en dos estados, uno árabe y otro judío, con un estatus internacional especial para la ciudad de Jerusalén. El período previo a la votación, en el otoño de 1947, fue testigo de una de las batallas diplomáticas más intensas y frenéticas de la historia. El futuro de una nación se decidía no en un campo de batalla, sino en los pasillos, las oficinas y las recepciones de la sede temporal de la ONU en Lake Success, Nueva York. Cada voto contaba. La agencia judía, liderada por diplomáticos como Moshe Sharet y Abba Eban, desplegó una operación de lobby global sin precedentes. Se acercaron a cada delegación, desde las grandes potencias hasta las pequeñas naciones de América Latina y Europa del Este, presentando su caso con una mezcla de argumentos morales, políticos y prácticos. Recordaron al mundo la reciente tragedia del Holocausto y la desesperada necesidad de los sobrevivientes. Argumentaron que el Yishuv ya era una nación en todo, menos en el nombre, con sus propias instituciones políticas, económicas y de defensa. Prometieron que el futuro Estado judío sería un bastión de democracia y progreso en el Medio Oriente. Por otro lado, los representantes de los estados árabes y del Alto Comité Árabe de Palestina rechazaron vehementemente el plan de partición. Argumentaron que la ONU no tenía derecho a dividir un territorio en contra de la voluntad de la mayoría de su población. Sostenían que la creación de un Estado judío era una continuación del colonialismo europeo y una injusticia flagrante contra la población árabe, que había vivido en esa tierra durante siglos. Advirtieron en términos inequívocos que si la partición era aprobada, la región se sumiría en la guerra. Su postura era de todo o nada, rechazando cualquier forma de compromiso que implicara la soberanía judía sobre cualquier parte de Palestina. El resultado final dependía de las dos nuevas superpotencias que dominaban el escenario mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. En un raro momento de acuerdo en los albores de la Guerra Fría, ambas apoyaron la partición, aunque por razones muy diferentes. El presidente Truman, movido por la simpatía hacia la causa judía y la presión política interna, instruyó a su delegación para que respaldara el plan. Estados Unidos utilizó su considerable influencia, especialmente sobre las naciones de América Latina y el Pacífico que dependían de su ayuda, para asegurar votos a favor. La posición de la Unión Soviética fue una sorpresa para muchos. Iósif Stalin, a través de su carismático embajador Andrei Gromyko, vio la partición como una oportunidad de oro para debilitar al Imperio Británico y expulsar su influencia del Medio Oriente. Gromyko pronunció un discurso apasionado en la ONU, reconociendo el sufrimiento de los judíos durante el Holocausto y su derecho a la autodeterminación. El apoyo soviético no solo garantizó los votos de todo el bloque del Este, sino que también dio al plan de partición una legitimidad internacional bipartidista que era difícil de ignorar. Era una alianza extraña y temporal, unida por el deseo compartido de poner fin al dominio británico en una región estratégicamente vital. El día de la votación final fue el 29 de noviembre de 1947. La tensión en la sala de la Asamblea General era palpable. El mundo entero escuchaba por la radio. Uno por uno, los delegados fueron llamados para anunciar el voto de su país. Los líderes sionistas, con listas en mano, iban marcando los votos, sus esperanzas subiendo y bajando con cada sí, no o abstención. Países clave como Francia y Filipinas dudaron hasta el último minuto. El brasileño Oswaldo Aranha golpeó el mazo y anunció el resultado. 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Se había alcanzado la mayoría de 2/3 requerida. La reacción fue instantánea y diametralmente opuesta. En la sala de la ONU, los diplomáticos árabes se levantaron y abandonaron el recinto, declarando que la resolución era ilegal y que no se sentirían obligados por ella. La promesa de guerra en todo era el mundo árabe una certeza. Estallaron protestas y los judíos. Fue un momento de éxtasis indescriptible, el cumplimiento de un sueño de 2000 años. En Palestina,
La noticia, escuchada por la radio en medio de la noche, desató celebraciones espontáneas. La gente salió a las calles de Tel Aviv y Jerusalén, bailando la hora, cantando y llorando de alegría. Los sobrevivientes en los campos de desplazados de Europa y en los campos de detención de Chipre se abrazaron, sintiendo por primera vez en años un destello de esperanza. Por primera vez desde la caída de Jerusalén ante los romanos, el pueblo judío había recibido el reconocimiento internacional de su derecho a tener un Estado propio en su patria ancestral. La Resolución 181 no creó a Israel, pero le otorgó un certificado de nacimiento legal a los ojos del mundo. Todos sabían que este certificado tendría que ser defendido con sangre. La batalla diplomática había terminado. La guerra por la supervivencia estaba a punto de comenzar. Declaré: apoyo el renacer de Israel. Los 6 meses que transcurrieron entre la votación de la ONU en noviembre de 1947 y mayo de 1948 no fueron de paz y preparación, sino de caos y sangre. A medida que los británicos comenzaban a retirar gradualmente sus fuerzas, dejando un vacío de poder, estalló una brutal guerra civil en Palestina. Las milicias árabes palestinas, a menudo apoyadas por voluntarios de países vecinos en el llamado Ejército de Liberación Árabe, atacaron rutas de transporte, asentamientos judíos aislados y barrios judíos en ciudades mixtas. Su objetivo era hacer que la partición fuera inviable y tomar el control del territorio. Jerusalén quedó sitiada, con su población judía de 100.000 personas completamente aislada del resto del Yishuv. Durante meses, el resultado fue incierto. El naciente Estado judío corría el riesgo de ser estrangulado antes de nacer. Sin embargo, en abril de 1948, la Haganah, bajo el liderazgo de David Ben-Gurión, lanzó la Operación Nachshon, una ofensiva militar a gran escala para romper el sitio de Jerusalén y tomar la iniciativa. Las fuerzas judías, ahora mejor organizadas y equipadas con armas contrabandeadas desde Checoslovaquia, pasaron de la defensa a la ofensiva, asegurando el control del territorio asignado a ellos por el plan de la ONU y capturando ciudades mixtas clave como Tiberíades, Haifa y Jaffa. Este periodo fue también el comienzo de la tragedia de los refugiados palestinos, un éxodo masivo de la población árabe de estas áreas, cuyas causas, si huyeron por miedo, fueron expulsados por la fuerza o instados a irse por sus propios líderes, son todavía objeto de un intenso debate histórico. Lo que es innegable es que el mapa demográfico de Palestina estaba siendo redibujado por la fuerza de las armas. En este contexto de guerra total, se acercaba la fecha fatídica, el 14 de mayo de 1948, el día en que el último soldado británico abandonaría Palestina y el mandato llegaría a su fin. Los líderes del Yishuv se enfrentaron a una decisión monumental. Los ejércitos regulares de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak se estaban concentrando en sus fronteras, listos para invadir en el momento en que los británicos, temiendo un baño de sangre, el Departamento de Estado del Yishuv presionó desesperadamente a Ben-Gurión para que pospusiera la declaración de independencia. Le advirtieron que no recibirían ayuda militar y que estaban solos. El riesgo era absoluto. Declarar el Estado significaba una guerra total contra 5 ejércitos regulares. No declararlo significaba renunciar a la oportunidad histórica por la que generaciones habían luchado y muerto. David Ben-Gurión, con su característico pragmatismo y su voluntad de hierro, no dudó. En una reunión tensa del Consejo del Pueblo, argumentó que nunca habría un momento perfecto y que esta era su única oportunidad. La historia, creía él, no les perdonaría la vacilación. La decisión fue tomada. El Estado sería declarado. La ceremonia se organizó en secreto y a toda prisa para evitar un bombardeo aéreo. A las 4 de la tarde del 14 de mayo, unas horas antes de que expirara oficialmente el mandato, 250 líderes sionistas, periodistas y dignatarios se congregaron en el Museo de Arte de Tel Aviv,
bajo un gran retrato del fundador del sionismo, Theodor Herzl. El ambiente estaba cargado de historia y de una tensión casi insoportable. Ben-Gurión, vestido con traje y corbata, se levantó para leer la Declaración de Independencia. Nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, representantes de la comunidad judía de Eretz Israel y del movimiento sionista, estamos reunidos aquí en el día de la terminación del mandato británico sobre Eretz Israel, y, en virtud de nuestro derecho natural e histórico, y basándonos en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la presente declaramos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel. La declaración continuó, trazando la historia del exilio y el anhelo de retorno, anclando el nuevo Estado en los principios de libertad, justicia y paz, y extendiendo una mano de amistad a los estados árabes vecinos, instándolos a cooperar. Al terminar de leer, el rabino Fishman Maimon recitó la bendición del Shehecheyanu, una oración judía de agradecimiento por haber llegado a un momento especial, y rompió a llorar. Los firmantes fueron llamados uno por uno. Hatikvah. En solo 32 minutos, había nacido el primer Estado judío soberano en 2 milenios. La alegría en las calles fue inmensa, pero duró poco. Apenas 11 minutos después de la proclamación, el presidente Harry S. Truman anunció que Estados Unidos reconocía de facto al nuevo Estado. Poco después, la Unión Soviética lo reconoció de jure, consolidando su legitimidad internacional. Esa misma noche, las fuerzas aéreas egipcias bombardearon Tel Aviv. Al día siguiente, el 15 de mayo de 1948, los ejércitos de Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak cruzaron las fronteras. La segunda y más brutal fase de la guerra había comenzado. El recién nacido Estado de Israel, sin un ejército plenamente establecido y superado en número y en armamento, se encontró luchando por su propia existencia desde el primer día de vida. La proclamación no había sido el final de la lucha, sino el comienzo de la batalla definitiva por la supervivencia. Escriba: Israel vive. La historia que hemos recorrido es una de las más improbables y dramáticas de los anales de la humanidad. Si uno se detiene a pensar en el punto de partida, un pueblo diezmado, reducido a esqueletos y cenizas en 1945, con sus raíces culturales y demográficas arrancadas de cuajo, y lo compara con el punto de llegada, un Estado soberano declarando su independencia apenas 3 años después, en 1948, bajo el asalto coordinado de 5 ejércitos, la conclusión es casi ineludible. El nacimiento de Israel, en este contexto, trasciende la política y la historia convencional a un milagro histórico. No un milagro en el sentido de una intervención divina que suspende las leyes de la naturaleza, sino en el sentido de un evento que desafía todas las probabilidades lógicas, un testimonio de lo que un pueblo puede lograr cuando se aferra a un propósito con una voluntad inquebrantable. La pregunta que planteamos al principio: ¿cómo un pueblo casi exterminado consiguió renacer en forma de nación?, encuentra su respuesta en una confluencia de factores. Vimos el trauma indeleble de los campos de desplazados que forjó una resolución de nunca más. Vimos la fuerza constructiva del sionismo, que durante décadas había estado sentando las bases de una nación en los kibbutz y en las calles de Tel Aviv. Fuimos testigos de la resistencia audaz contra el Imperio Británico, que transformó la imagen del judío de víctima pasiva a combatiente activo por su libertad. Navegamos por la astuta batalla diplomática de Ben-Gurión, que supo aprovechar una ventana de oportunidad histórica única, y presenciamos el momento culminante en la ONU, donde una extraña alianza de potencias mundiales otorgó una legitimidad crucial al sueño judío. Y, finalmente, vimos la audacia de declarar la independencia frente a una aniquilación casi segura. Pero, más allá de los eventos y las estrategias, esta historia nos obliga a reflexionar sobre 3 pilares fundamentales del espíritu humano: perseveranza, fe y renacimiento. La perseveranza del pueblo judío es una lección escrita a lo largo de 2 milenios. Es la historia de un pueblo que,
A pesar de las expulsiones, las conversiones forzadas, los pogromos mantuvieron y el viva su genocidio, identidad, se su negó a cultura desaparecer, y y su anhelo por Sión a través de generaciones, recitando cada año en la Pascua: el año que viene en Jerusalén. Después del Holocausto, esta perseverancia histórica se concentró en una fuerza explosiva. Fue la perseverancia de los sobrevivientes del Exodus negándose a desembarcar en Francia. Fue la perseverancia de los pioneros que hicieron florecer el desierto. Fue la perseverancia de los soldados que, con armas inferiores y en menor número, defendieron las fronteras del recién nacido Estado. Es la negativa a aceptar la derrota como el final de la historia. La fe, en este contexto, adopta múltiples formas. Para muchos, fue una fe religiosa inquebrantable, la creencia en la promesa bíblica del regreso a la tierra prometida, la convicción de que Dios no había abandonado a su pueblo. Pero incluso para los líderes seculares como Ben Gurión, existía una fe profunda. Una fe en el pueblo judío, en su capacidad para superar la adversidad y tomar las riendas de su propio destino. Era la fe en la justicia de su causa y en el poder de la autodeterminación. Esta fe no era una esperanza pasiva, sino un motor para la acción. Era la convicción de que era posible construir un futuro radicalmente diferente del pasado, un futuro en el que los niños judíos no tuvieran que esconderse por miedo. Era, en esencia, la fe en la idea misma de que la historia podía ser moldeada por la voluntad humana. Y finalmente, el renacimiento. Quizás no haya una palabra que capture mejor la esencia de esta historia. De la muerte surgió la vida. De las cenizas de los crematorios se levantaron los cimientos. Una lengua antigua, considerada muerta, renació como el idioma vibrante de una nación moderna. Un pueblo de comerciantes, eruditos e intelectuales redescubrió su conexión con la tierra, convirtiéndose en agricultores y soldados. Este renacimiento es el símbolo más poderoso contra la ideología de muerte de los nazis. Hitler intentó escribir el capítulo final de la historia judía en términos de aniquilación y olvido. Pero el establecimiento del Estado de Israel fue una reescritura audaz de ese final. Fue una declaración de que la identidad judía no se definiría por el Holocausto, sino por la soberanía y la renovación. La historia del nacimiento de Israel no es un cuento de hadas. Es una historia compleja, llena de luces y sombras, y cuyo conflicto continúa hasta nuestros días. Pero su origen, enraizado en la noche más oscura de la historia judía, sigue siendo una fuente de asombro y una poderosa lección universal. Nos enseña que incluso desde el abismo más profundo de la desesperación, la voluntad de vivir y la visión de un futuro mejor pueden forjar una nueva realidad. Nos recuerda que la resiliencia del espíritu humano puede ser más fuerte que cualquier imperio y más duradera que cualquier odio. Comente: la esperanza nunca muere.